Presenta Samsung, que lanzó Galaxy S22, su nueva serie que rompe las reglas. Para transporte, salud, ocio, interacción con terceros y otro tanto más. Los usos de las aplicaciones del celular han ido cambiando y diversificándose. Justamente en este 2022 se cumplen 10 años de existencia de Google Play Store, la tienda de aplicaciones de Android. ¿Cuáles son las apps más descargadas y qué uso tienen? ¿Cómo evolucionó el vínculo de todos nosotros con las aplicaciones? Bueno, de eso vamos a conversar en esta columna de Disrupción, Tecnología e Innovación junto a Gustavo Galino. Gustavo, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Romina, buen día para todos. Muy bien, por suerte. Hoy con Emiliano, cuando anunciábamos el tema, mencionábamos eso, ¿no? Cómo el vínculo que uno empieza a generar con la app llega a un punto que no sé la cantidad de apps que tenemos instaladas, a veces sin ser conscientes de que las tenemos, ¿no? Pero cómo dependemos hoy en día para muchísimas cosas. ¿Qué destacarías de eso, de los usos que tienen hoy el día y el lugar que ocupan en el día a día? Bueno, lo primero que hay que destacar es que el ecosistema de aplicaciones, de alguna manera, que es algo que no es tan viejo, ¿no? O sea, hablamos de estos 10 años como una fecha, quizás algún año más podría entrar, pero básicamente es una década de uso y sin embargo para nosotros es como si estuvieran de toda la vida. Y eso de alguna manera hizo un cambio muy, muy fuerte, ¿no? No solamente desde el punto de vista del uso, de lo que estabas mencionando, sino también desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con el negocio de Internet, con el mundo de Internet, con cómo fue concebido durante muchos años lo que era la presencia online de los servicios y de las personas que trabajan. Entonces, el impacto es múltiple. Las aplicaciones tienen atrás todo un mercado de desarrollo, todo un mercado obviamente, de consumo, y traen aparejados también dejar a los sitios web, que hasta ese momento, hasta comienzos de la década pasada, eran sin lugar a dudas los grandes protagonistas y las grandes estrellas del mundo de Internet. Las aplicaciones le vienen a quitar ese espacio también y le vienen a quitar ese lugar digamos, de destaque. Entonces, pensar en aplicaciones es pensar no solamente en la funcionalidad y en la facilidad que nos prestan, sino también es pensar en cómo evolucionaron y revolucionaron al mundo de Internet tal cual lo conocemos. Cuando hablas de la evolución que tuvieron, no sé, pienso en las características propias de las apps, ¿no? Cada vez tienen que ser más amigables y demás. ¿Qué pasa hasta con el espacio que ocupan en nuestra memoria del celular, ¿no? En la memoria del celular como tal, con lo pesada que pueden ser o no, que a uno lo lleve como a pensarlo más, o ya no, o ya bajamos cualquier cantidad de apps sin mayor problema. Claro, eso fue un proceso que fue en paralelo. Por un lado, los teléfonos fueron adquiriendo cada vez más capacidad, algo que por supuesto han intentado muchas veces los fabricantes llevar a un ritmo moderado, pero que los usuarios también cada vez exigen más posibilidad de tener muchas aplicaciones y muchos servicios. Y por otro lado, en paralelo, obviamente la posibilidad de desarrollar un ecosistema con lenguajes, con accesos bueno, a sistemas que justamente lo que hacen es buscar la optimización. Cuando recién comenzaron a funcionar las aplicaciones, y hoy es el ejemplo obviamente de Google Play, que es una de las tiendas más importantes, las aplicaciones muchas eran realmente muy pesadas, tenían mucha información adentro. Bueno, todo eso se ha ido optimizando y por supuesto el desarrollo de las soluciones de nube, las infraestructuras de nube, lo que han permitido también es que justamente los usuarios cada vez tengan que descargar menos en su teléfono. Ahora, después está el uso de lo que son los datos que se descargan localmente al teléfono, que eso no es específicamente por la existencia de la app, sino por el uso de esa app. Uh-huh. Siempre fue como el ejemplo de WhatsApp y de Instagram, ¿no? Son dos aplicaciones que suelen ser las que más pesan adentro de los teléfonos de las personas. Bueno, ahí lo que sucede es que uno, utilizando la aplicación, descargando mucha información a través de la navegación, a través del intercambio de contenidos y demás, ahí sí, obviamente vemos que la aplicación va ganando en peso, pero el usuario también tiene la posibilidad de, eliminando o el caché o eliminando directamente toda esa información de la memoria del teléfono, bueno, volver como un poco a cero, ¿no? Al uso cero de la aplicación. Entonces, si hoy nosotros lo miramos,
las aplicaciones suelen ser bastante livianas, suelen ocupar bastante poco espacio. El tema es después, con el paso del tiempo y del uso, ahí sí probablemente vamos a ver que se van engordando, por decirlo de alguna manera. Te iba a preguntar, ¿hay algún dato gráfico que nos permita ver cómo ha ido evolucionando, no sé, la cantidad de descargas, por ejemplo? Bueno, sí, para que se hagan una idea, nosotros poníamos el año 2012 como un año de referencia y esta Ujú. década como una referencia, porque justamente fue el momento en el cual Google tomó la decisión de ponerle un nombre propio a la tienda de aplicaciones y de alguna manera dio los primeros pasos hacia la interfaz tal cual la conocemos hoy. Después, por supuesto, que se fueron sumando un montón de cuestiones, de funcionalidades y demás para los desarrolladores y para los usuarios, pero básicamente en ese primer año se registraron más de 10 millones de descargas. Hoy la cantidad de miles de millones de descargas de aplicaciones es algo que ya no entra demasiado en la cabeza de uno, o sea, son, como digo, o sea, miles y miles de millones de descargas. Para que se hagan una idea, todos los años ingresan a la plataforma algo así como 4.000 aplicaciones nuevas. Perdón, cada día se integran a la plataforma más o menos unas 4.000 4.000 aplicaciones. O aplicaciones sea, nuevas, muchísimo. sí, lo cual da un total de aplicaciones disponibles del entorno de los 4.500 millones. O sea, hay muchísimas aplicaciones, demasiadas como para que cualquier persona pueda acceder. Eso es una locura, pero también habla de la magnitud del interés que eso suscita, ¿no? Del interés de poder cada uno de tener su aplicación. De esa masa inabarcable de aplicaciones, la enorme mayoría, más del 97%, son aplicaciones gratuitas, donde no hay ninguna contraprestación. Después hay un apartado de aplicaciones pagas, que son, como decía, bueno, muy, muy menor, pero que a su vez también constituye un modelo de negocio interesante para varios nichos, ¿no? Entonces ahí también hay que verlo eso con cierta perspectiva, porque no es que las aplicaciones de pago no tengan peso o no valgan, simplemente es que en volumen, por supuesto, Claro. ocupan un espacio muy pequeño. Y después pensar en cuántos usuarios interactúan, cuál es el universo más o menos bueno, en este caso de Play Store, que es la tienda de aplicaciones de Google para dispositivos Android. Más o menos son 6 de cada 10 dispositivos hoy en el mundo tienen este sistema. Básicamente hay más de 2.500 millones de personas interactuando, con lo cual es inmenso ese mercado, es inmenso ese mundo de posibilidades, como decía, para los que desarrollan y para los que después están de alguna manera interesados en hacer una descarga de una aplicación. Si vamos a cuáles son las más descargadas de la historia, o bueno, o no sé, por lo menos las que lideran los últimos rankings, imagino, son las que nos imaginamos. Sí, ahí no hay No mucha hay sorpresa misterio. con las redes sociales, no hay mucho misterio. Lo que sí es interesante destacar de este proceso y de los últimos 10 años es que TikTok en menos de 2 años se metió de lleno y se metió en la conversación de ser no solamente la app más descargada del año pasado, sino en ese ranking un poco más general, estar en los primeros puestos. O sea que ahí tenemos a Facebook, con obviamente Facebook e Instagram y WhatsApp, esa trilogía de la que tanto hemos hablado. Después está, como decía, TikTok escalando y poniéndose muy cerca. Y después aparecen otros servicios de redes sociales que están, bueno, en algunos países más, en otros países menos, pero bueno, podemos ver Snapchat, podemos ver algunas aplicaciones como Telegram, que hemos visto que cuando WhatsApp tiene algún problema, la gente recurre. Y bueno, no sale de ahí el ranking de aplicaciones más descargadas. Por obviamente el volumen que tienen estos servicios es algo normal que sean las que dominan, pero como decía, TikTok sí, como un fenómeno que en muy poco tiempo logró instalarse, algo quizás parecido a lo que sucedió en su momento con Instagram cuando explotó en 2014-2015 y de repente de no estar tan presente o ser más de nicho también escaló puestos muy rápidamente. Son las aplicaciones que hoy por hoy la gente más utiliza. Facebook quizás lo que podríamos decir todavía un arrastre de su mejor momento, de su mejor época entre 2010 y 2015, pero bueno, siguen dominando sin duda este mercado. Estaba mirando ahí en esa lista, o por lo menos ese ranking, TikTok, como decías, bueno, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram y después Snapchat, Zoom, por ejemplo, ¿no? Bien, Hoy otro en día, ejemplo interesantísimo, Zoom.
y muy, muy usado. Y después dentro de la lista también figura Spotify, ¿no? También, bueno, sin duda que es la plataforma de streaming y de audio más utilizada del mundo y también, por supuesto, tiene la fortaleza de ser una aplicación que se utiliza de forma mayoritaria en teléfonos, ¿no? También eso es parte de lo que estábamos hablando. Esa evolución tiene que ver con que la gente, bueno, en esta última década fue abandonando paulatinamente los dispositivos más tradicionales, la computadora, la laptop, etcétera, y se fue pasando cada vez más a los teléfonos. Aunque vimos que en pandemia eso también tuvo ciertos vaivenes y que las computadoras recuperaron un poquito de fuerza por el hecho de bueno, que hay muchas tareas de home office y de teletrabajo que, bueno, que requieren una herramienta que sea un poco más que el teléfono. Pero también es eso, ¿no? Básicamente pensar que en esta última década todos nos movimos hacia los teléfonos y que eso benefició a este mundo, a este ecosistema de aplicaciones que son las principales beneficiadas de eso, aunque después hay que ver y analizar un poco el mercado, ¿no? Yo hablaba, bueno, de los números, ¿no? De los miles de millones de descargas y de cuáles son las aplicaciones. Después si vamos al tema de los videojuegos, ahí también hay un apartado muy importante, ¿no? El tema del modelo de negocio de los videojuegos, de los micropagos, los pagos que son no para descargar la aplicación, sino para jugar o para obtener los beneficios del juego. Y ahí vemos que, por ejemplo, aparece como el juego más descargado de la historia, el Subway Skate, que es un juego que mucha gente no lo tiene en mente. Sí, otras sagas como el Candy Crush o como pueden ser el Talking Cat, no sé, ahí hay como varias aplicaciones que están muy presentes y que en el apartado de los videojuegos son muy importantes, ¿no? O sea, es un fuerte muy grande que tiene este ecosistema y que no hay que dejarlo de lado a la hora de pensar que también son las que más descargas han producido. Ahora, hablando de ingresos, este año, al cierre de 2021, vemos que Google Play ingresó cerca de 50.000 millones de dólares producto directo de ese negocio. ¿Cuál es el negocio principal para una tienda de aplicaciones como esta? Bueno, la comisión, ¿no? Cobrar una comisión por volumen de descarga. Hasta hace muy poco tiempo esa comisión era del 30%, o sea que era una comisión bastante agresiva. Ahora se bajó al 15% para todas aquellas aplicaciones que tengan menos de $1 millón de ingresos por año, ¿no? Hicieron un corte bastante grueso ahí. Y bueno, esto siguiendo un poco también lo que pasa del otro lado, con el gran rival que tiene Google Play, que es App Store, la tienda de aplicaciones de iOS, de Apple, que en ingresos sigue superando a Google Play. De hecho, hasta casi lo duplica, más de 85.000 millones de dólares, 85.000 millones de dólares ingresados en 2021, que habla, bueno, de alguna manera del perfil que tienen los usuarios que usan esa tienda de aplicaciones, que claramente están más dispuestos a gastar en términos generales, si bien, como decía hace un rato, la gran mayoría de la gente utiliza Google Play. O sea, la relación entre usuarios es bastante dispar. Hay mucho más gente usando Google Play, usando el sistema de Android, pero hay menos gente o menos volumen de ingresos por la plataforma, lo cual también es un dato bastante interesante y bastante llamativo, seguramente para Google Play sea un desafío buscar esa manera de captar a más público o que públicos que de repente no están tan interesados en transaccionar en las aplicaciones lo puedan hacer de alguna manera. Tengo preguntas, ahora te las traslado, pero te iba a hacer un comentario que me llamó la atención. Revisaba la lista, ¿no?, de las apps más descargadas y, por ejemplo, no figura Google Map o Waze, a quien, no sé, personas desorientadas como yo, les agradecemos la vida, ¿no?, que no nos estamos perdiendo hoy en día por eso. Es una de, digo, para pensar en la diversidad de aplicaciones que tenemos, ¿no? Sí, si hablamos de la diversidad de aplicaciones, podríamos estar hablando acá 6 horas o 8 o 3 días, porque, como decía, son miles de millones de aplicaciones para todo tipo de uso, de todo tipo de utilidad, de entretenimiento, de esparcimiento, de información en tiempo real. Vos mencionabas el caso de Waze, que es una empresa que además también pertenece a Google, y no es una aplicación que tenga una predescarga. Esto es una cosa interesante también tomarlo en cuenta. El paquete de aplicaciones de Google en los dispositivos Android se preinstala, o sea, uno prende el teléfono y ya está ahí disponible la aplicación, y sin embargo, Waze, no siendo de ese estilo,
termina siendo una aplicación que muchísima gente busca y que se instala. Quizás en países donde los métodos de transporte son un poco más desarrollados, llámese, bueno, todo lo que tiene que ver con subte, con tren, con tranvía, o sea, son sistemas ya mucho más automatizados y mucho más eficientes. Probablemente el Waze tenga menos impacto, ¿no? Sin embargo, en países más de lo que es América Latina, nuestra región, donde esos sistemas de transporte se ven menos, o no se ven, como en nuestro caso, en Uruguay, bueno, ahí Waze toma digamos, una utilidad muy importante porque, bueno, hemos presenciado, lo vemos todos los días en la calle, todos los cortes que hay, todas las dificultades que puede haber para moverse, y bueno, ahí sin duda que Waze pasa a ser más atractivo. Quizás eso puede en alguna medida explicar por qué esa aplicación a nivel global no tiene tanto efecto. Tengo varias preguntas. A ver, Oscar pregunta, ¿cuál es el motivo del poco uso de las apps nativas? ¿Falta de testeo, será? Bueno, es un dato interesante el tema y vamos a aprovechar para aclarar de qué se trata esto de las apps nativas o las apps Sí. adaptadas. Quizás hoy ya no es un tema tan importante, digamos, por lo menos desde el punto de vista de los desarrolladores, pero sí lo fue durante, sobre todo, los años de mayor evolución y desarrollo de las apps. Pero bueno, en un momento pensar en una app nativa es una app que está diseñada y que está programada bajo justamente el lenguaje y las premisas de una tienda determinada. Entonces, ¿qué pasaba? Vos tenías un emprendimiento y tenías que hacer una app nativa para Google Play, y una app nativa para App Store, y quizás había alguna otra fuente de aplicaciones, pero básicamente estas son las dos que dominan. Hoy por hoy eso sigue siendo así, obviamente, pero también Google Play sobre todo ofrecía una gran flexibilidad para que bueno, de alguna manera hacer una app nativa sea cada vez más sencillo, que sea cada vez más intuitivo. A su vez, por otra parte, se han desarrollado otro tipo de aplicaciones que se llaman web apps, que son, bueno, de alguna manera sitios web que también pueden contener parte del lenguaje o del código de programación compatible con las aplicaciones, con lo cual eso también, bueno, reduce muchos costos. Y para lo que tiene que ver con las actualizaciones, por ejemplo, también directamente hay que hacer menos modificaciones de código para, sobre todo, adquirir nuevas funcionalidades que Google ofrece. Eso antes, cada vez que había una actualización del sistema, de lo que era, sobre todo, la parte del lenguaje de programación, había que volver un poquito más para atrás, ¿no? O sea, como que volver a rearmar todo. Bueno, hoy por hoy hay sistemas mucho más adecuados para que los usuarios y los programadores, sobre todo los pequeños emprendedores, no tengan que hacer grandes desarrollos, o que cada vez que haya un cambio en cómo se tiene que manejar o cómo se tiene que comunicar la información dentro de la plataforma, eso haga que el proyecto vuelva a cero. Entonces, quizás por ahí se podría explicar por qué las apps nativas o esa intención de desarrollar apps nativas hoy no sea tan primordial, sino que hay como otras alternativas para las cuales llegar con desarrollos que puedan funcionar bien. Sin duda que el tema de los costos probablemente sea lo primero, pero también esto, ¿no? O sea, hay nuevas herramientas que se han ido mejorando y perfeccionando que ayudan a que los desarrolladores no se tengan que digamos, dedicar tantas horas a desarrollar tanto código. Llegó un nuevo estándar épico con la serie Samsung Galaxy S22, que ya está en preventa para que puedas romper las reglas con sus 3 modelos: Galaxy S22, Galaxy S22 Plus y Galaxy S22 Ultra. Encontralos en shop.samsung.com.uy. Gustavo, una pregunta más de la audiencia. David pregunta, bueno, la típica, te deben preguntar recomendaciones de apps para distintas cosas, ¿no? David pregunta si tenés alguna aplicación que transfiera las fotos y archivos a la computadora. Bien, bueno, ahí un poco depende de qué sistema estés utilizando. Si es Android, la verdad que transferir las fotos a la computadora es muy sencillo y no requiere una aplicación, simplemente abriendo, o sea, conectando el teléfono a la computadora y eligiendo el sistema de transferencia de información como archivo. O sea, porque vos cuando conectás el teléfono a la computadora te pregunta cómo querés que el teléfono se vincule con el sistema operativo de la PC. En ese caso vos elegís que sea simplemente la transferencia de archivos común, y ahí vas a las carpetas donde están contenidas, que antes es la carpeta de SIM y de carpeta cámara, o la carpeta de algunas aplicaciones puntuales que contienen fotos, y se puede hacer una descarga muy sencillo.
Eso si se quiere hacer de una forma física, ¿no? O sea, sacar del teléfono Ujú. las fotos y llevarlas a la PC. Ahora, si se quiere hacer algún otro tipo de sincronización, de hecho hay un montón de aplicaciones, la que quizás me parece que es más interesante y está más pensada específicamente para lo que es fotografía, es la aplicación de Google Fotos. Fotos que, a ver, ¿qué sucede? Como todas las aplicaciones, tienen un límite y a partir de cierto límite hay un cobro. Entonces ahí también uno tiene que evaluar si está dispuesto o no a gastar para poder hacer esa sincronización y ese almacenamiento en la nube de fotos. Pero bueno, ahí si vos usas Google Fotos podés sincronizar y podés abrir desde la computadora o de cualquier otro dispositivo, teniendo tu cuenta obviamente de Google sincronizada y podés ver todas las fotos que están en tu teléfono. Entonces son como dos formas distintas, ¿no? Por un lado, la descarga física que no precisa de ninguna aplicación, siempre hablando de dispositivos Android, y la posibilidad, por ejemplo, con Google Fotos de poder hacerlo. Como decía, hay otras aplicaciones, pero bueno, a mí me parece que la de Google Fotos es de las más completas y más intuitivas para poder sincronizar entre dispositivos. Perfecto. ¿Vos hacés cada tanto, vacías o despejás la cantidad, eliminás la cantidad de apps, esas que vamos acumulando con el tiempo, o Sí, no? ¿Sos de los que las sí. guarda ahí por las dudas? No, no, yo soy bastante maniático con el orden de lo que hay dentro del teléfono, más allá de que tengo bastante espacio, por suerte, en mi teléfono, pero no, me gusta, una vez que pruebo la aplicación, si no le doy un uso durante un determinado tiempo, vuelvo a revisar y la desinstalo y listo. O sea, tengo solamente las aplicaciones ¿Que que usás considero que me realmente? sirven para algo y que cada tanto utilizo. Si no, realmente no las dejo en el teléfono para que, aparte, esto está bueno, Romy, porque quienes tienen de repente un almacenamiento un poco más limitado, están obligados a hacer esto, no están obligados un poco a de repente estar o limpiando el caché de las aplicaciones o de repente yendo a buscar esas aplicaciones que usan menos y instalarlas. Después igual, me parece que esto puede dar pie como para hablar un poco sobre cómo podemos hacer el mantenimiento de aplicaciones, quizás sea un tema para retomar en algún momento a la brevedad y poder contarles algunos piques o cosas que les pueden resultar interesantes para tener bastante a tiro el uso de las aplicaciones y sobre todo el tema del almacenamiento. Buenísimo. Tomamos nota entonces, lo dejamos pendiente para los próximos días. Gustavo, gracias como Dale, siempre, un abrazo. un abrazo grande, nos vemos.